Bueno, muchas gracias por asistir el día de hoy. La clase de hoy será sobre las células pancreáticas y los tipos de transporte celular. Em, ¿Alguien tiene alguna idea de qué función puede tener estas células pancreáticas o qué es el páncreas? Sigrid nos dice, producen la insulina. Javiera también. Sí, una de las funciones que tienen estas células pancreáticas que vamos a ver a continuación es la producción de insulina. También es de otro tipo de hormonas y participación en otros tipos de procesos en el sistema digestivo. Bueno, para contextualizar un poco dónde se localiza el páncreas, es un órgano que se encuentra entre el hígado y el estómago y en la columna vertebral, en el centro de nuestro cuerpo. Este órgano está de una manera ligada a estos dos órganos, al hígado y al estómago, y posee dos funciones. Una función exocrina, que secreta enzimas fundamentales para procesos digestivos, tales como la amilasa y la lipasa. La amilasa es una enzima que degrada polisacáridos y la lipasa degrada grasas. También degradan proteínas y facilitan el proceso de absorción y metabolización de los nutrientes. Esta función se lleva a cabo en todo el órgano, pero fundamentalmente en la cabeza de este órgano. En la siguiente diapositiva vamos a ver eso con un poquito más de detalle. La otra función es una función endocrina relacionada a procesos de síntesis de hormonas, principalmente insulina, como decían, y cumple un rol vital para la regularización de los niveles de azúcar en la sangre. Y esta función se lleva a cabo en todo el órgano, pero predomina en la cola del órgano. Como mencioné anteriormente, existían predominancias de funciones, ya sea exocrina o endocrina, en la cabeza del órgano o en la cola del mismo. En la cabeza estaba esta función exocrina que sintetizaba y secretaba enzimas digestivas. Entonces está ligado al colon y al estómago. Sin embargo, al otro lado, en la cola y a lo largo de su estructura, se encuentra una función endocrina encargada de producir hormonas. Las células en este tejido se encuentran en cúmulos especializados llamados islotes o acinos. Los islotes están fundamentalmente en la cola y se encargan de producir hormonas, y los acinos en secretar y sintetizar enzimas digestivas. ¿Hay alguna duda hasta el momento de lo que vamos viendo? Recuerden igual que en cualquier momento, si es que les surge alguna duda, inquietud, pueden abrir el chat de voz o por el chat escrito. Igual estoy atento. Estos islotes fueron descubiertos por primera vez por un histólogo alemán llamado Paul Langerhans, por lo que se conocen como islotes pancreáticos o islotes de Langerhans, que es la persona que los descubrió. Y como mencioné anteriormente, sus funciones es producir hormonas en los islotes y secretar ciertas enzimas en los acinos. Aquí se puede ver en una imagen de microscopio. Esto corresponde a un islote pancreático. Disculpe, un islote pancreático y a acinos, que estas son de función exocrina y aquí en el centro de función endocrina. Luego, los islotes pancreáticos existen diferenciaciones en cuanto a su función, es decir, a la hormona que sintetizan y estas se denominan de distintas formas, como podemos ver aquí, células alfa, beta, delta, F o G. Las células alfa producen la hormona glucagón, la cual está encargada
disculpa. Es una hormona que aumenta la glucosa en el cuerpo y sube su concentración en los niveles de la sangre. Entonces, las células alfa aumentan su actividad metabólica cuando el cuerpo se encuentra en una situación de hipoglicemia. Luego están las células beta, que producen la hormona insulina y amilina. Estas son hormonas que regulan los niveles de azúcar también en la sangre, pero cuando están en exceso. O sea, las células beta, después de nosotros tomar desayuno, almorzar o alguna colación, comienzan su actividad. O en situación de hiperglicemia, que es cuando hay un exceso de azúcares en la sangre. Por otra parte, están las células delta, que producen un péptido llamado somatostatina. La somatostatina es una hormona proteica que regula esta glicemia y tiene la capacidad de inhibir la producción de glucagón o insulina. O sea, estas tres células de cierta manera están relacionadas entre sí y em, actúan simultáneamente. Las células F producen un polipéptido pancreático que inhibe las secreciones exocrinas hacia el tubo digestivo. Las células G producen la hormona de la gastrina, la que estimula la producción de jugo gástrico y por la parte del estómago, por las células parietales del estómago. El páncreas es un órgano muy sensible y es necesario que tenga un vínculo estrecho con un flujo de sangre continuo a través de él, para detectar y responder rápidamente los cambios plasmáticos en la sangre, y así el cuerpo va a poder interpretar qué tipo de célula va a tener un metabolismo mayor que otras según el nivel, la concentración plasmática en la sangre. Por eso es que es importante mantener buenos hábitos alimenticios y mantenerse activo, correr, hacer ejercicio, los que somos fumadores, tratar de disminuir la dosis y no tener riesgo de contraer enfermedades asociadas como puede ser la diabetes. Bueno, hasta ahí con las células pancreáticas. ¿Tienen alguna duda sobre las células pancreáticas, su funcionamiento o algo? Bacán. Em, bueno, ahora vamos a comenzar con el transporte celular. La idea de este tópico es un poco ahondar en una función de la membrana plasmática que no habíamos visto hasta el momento, que es la del transporte y la importancia que tiene de este intercambio de sustancias a través de esta membrana semipermeable, compuesta por una bicapa de fosfolípidos. Bueno, existen tres tipos de transporte: el transporte pasivo, activo y en masa. Su diferenciación fundamentalmente es el uso o no de energía para llevar a cabo el proceso. Transporte pasivo es uno que em, sigue la tendencia de una gradiente, es decir, no necesita de energía para llevarse a cabo, sino que sigue una gradiente ya sea electroquímica o de concentración de solutos, como en el caso de la osmosis. Em, Transporte pasivo existen tres: la osmosis, la difusión facilitada y la difusión simple. Ya vamos a ver con más detalle cada una. El transporte activo es la que requiere de ATP, precisamente de la hidrólisis de la molécula de ATP, que al romper su enlace libera energía que aprovechan para la bomba de sodio, poder bombear estos iones hacia adentro y fuera de la célula. Se denomina primario y secundario. ¿Por qué creen que existe esta diferencia entre primario y secundario? Tiene que ver con la interdependencia que tienen,
que el transporte activo primario va a utilizar ATP como suministro de energía principal y el transporte secundario de manera indirecta va a usar el ATP. Lo vamos a ver más a fondo, pero por si alguien estaba atento. Bueno, el transporte en masa, como su nombre lo dice, es un transporte de moléculas más grandes o de varias moléculas a la vez y puede ser endocitosis, es decir, desde fuera hacia adentro, o exocitosis, desde dentro de la célula hacia afuera, mediante vesículas. Bueno, comenzando con transporte pasivo, la osmosis precisamente es un transporte de moléculas de moléculas de agua, perdón, a través de la membrana. Es a favor de la gradiente, sin gasto de ATP. Y desde donde hay una menor concentración de soluto hacia donde hay una mayor concentración de soluto. Su función principal es mantener la célula hidratada y a un óptimo fisiológico. Existen estos tres medios. O sea, puede suceder osmosis bajo estos tres casos. Un medio isotónico, donde existe una igual concentración de solutos dentro y fuera de la célula. ¿Saben a qué me refiero con concentración de solutos? Se refiere a cuán diluido o no en un medio acuoso se encuentra una sustancia, ya sea puede ser sodio, principalmente es sodio, y determina el movimiento del agua. Las células pueden estar en tres medios, pues el medio isotónico que lo expliqué, donde hay una igual concentración de solutos, un medio hipotónico, en donde la menor concentración de solutos se encuentra fuera de la célula, y en un medio hipertónico, donde una mayor concentración de solutos se encuentra dentro de la célula. Disculpe, tengo ahí un error. ¿Hacia dónde creen que se va a movilizar el agua en un medio hipotónico? ¿No se le ocurre? Bueno, bueno, dice aquí en un medio hipotónico que el agua va hacia adentro. Veamos en la imagen. En un medio hipotónico efectivamente el agua entra. ¿Por qué? Porque esto quiere decir que en el medio extracelular hay una baja cantidad de concentración de soluto y en el medio intracelular alta cantidad de soluto, por lo que el agua tiende a diluir esa cantidad de soluto. Ese es el movimiento que ocurre. En cambio, si es un medio hipertónico donde en el medio extracelular existe alta concentración de solutos, el agua va a tender a salir. Estos fenómenos pueden llegar a ser tan extremos que en un medio hipertónico puede ocurrir la crenación, que es que se deshidrata a tal punto de la célula que muere. Tiene nombres distintos en las células animal y vegetal debido a los organelos presentes y a la distribución de los mismos. En el medio hipertónico el mismo proceso ocurre y se llama plasmólisis. En el caso contrario, en el medio hipotónico donde la célula se llena de agua, en las células animales pueden ocurrir la citólisis, que es reventar por exceso de agua, por exceso de hidratación.
y la célula vegetal puede dar lugar a un estado de turgencia. Este estado de turgencia es beneficioso para las plantas, puesto que su sistema em, de conducto, que está compuesto por el xilema y el floema, es de cierta manera su torrente sanguíneo, la manera en que ellas tienen el poder de movilizar agua, nutrientes y todo lo que necesitan para realizar fotosíntesis y movilización de nutrientes. Entonces es importante que estén hidratadas las plantas, que estén en un estado flácido o de turgencia. Continuando hasta la difusión simple. ¿Alguna duda hasta ahora? Continuando con la difusión simple, corresponde al paso de moléculas pequeñas por la membrana a favor del gradiente, es decir, sin gasto de ATP. Recordar que continuamos en el transporte pasivo. Estas moléculas son principalmente gases respirables, alcohol y moléculas no polares pequeñas. ¿Por qué moléculas polares pequeñas no pueden ingresar a través de la membrana plasmática? ¿Qué particularidad tiene la membrana plasmática que no permitiría el ingreso de moléculas polares, como los iones? Bueno, esto se debe a que en la composición de la bicapa fosfolípida de la membrana existen áreas que son polares y no polares, es decir, que tienen carga y las que no tienen carga, por lo que iones tanto de carácter positivo o aniones de carácter negativo no son capaces de penetrar esta membrana solo por la acción de un gradiente. Esa es la razón de la por qué solo entran moléculas no polares pequeñas. Eso con respecto a la difusión simple. Ahora la difusión facilitada es la misma tendencia al movimiento de sustancias a través de un gradiente, pero con la ayuda de proteínas transportadoras. Principalmente moviliza monosacáridos como la glucosa, fructosa, sacarosa, la cual se une a una proteína transportadora y cambia su forma. Facilita el movimiento y permite el cruce de la glucosa por la membrana. Cuando el azúcar se encuentra ya en el citoplasma, una enzima quinasa se une a este azúcar y le adhiere un carbono, o sea, un grupo fosfato al carbono número 6 de su estructura. Esto con el motivo de mantener ese gradiente favorable para la célula para el ingreso nuevamente de glucosa, puesto que la glucosa 6-fosfato no aplica para este gradiente, sino que va a seguir habiendo una mayor concentración de glucosa extracelular que intracelular. Y al momento en que la célula ya no necesite de este azúcar o de esta energía, la actividad de esta enzima quinasa va a disminuir. También existen otro tipo de proteínas transportadoras especializadas, pero no en estos monosacáridos, sino que en la difusión de iones, que se denominan canales iónicos, las cuales se movilizan a favor de un gradiente electroquímico, desde hacia adentro o hacia afuera de la célula.
Aquí se ve chiquitito y podemos ver el funcionamiento de una proteína transportadora de glucosa, donde la glucosa entra, la proteína transportadora sufre un cambio de su estructura, finalmente entra al citoplasma. Este es el citoplasma y este es el medio extracelular. Aquí cuando está en este estado la glucosa se le adhiere a una enzima quinasa que le agrega el grupo fosfato a su carbono número 6 para mantener este gradiente positivo hacia abajo. Bueno, aquí un poco para mencionar la importancia de estos iones en el cuerpo, que, que uno puede pensar de por ser pequeños quizás tengan una función secundaria o no primordial en el funcionamiento, pero no es así. Eh, Aquí hay una especie de resumen de algunas de las funciones más fundamentales que tiene cada uno de estos iones. El sodio, por ejemplo, regula la distribución de agua en el cuerpo, en los procesos de osmosis, como vimos anteriormente. O sea, si hay lugares con mucha concentración de sodio, va a tender el agua a ir hacia allá. Participa en la transmisión de los impulsos nerviosos y posibilita las contracciones musculares. El potasio, por otra parte, interviene en la liberación de los neurotransmisores, en la secreción de insulina, transporte de electrolitos, contracción del músculo liso y regulación del volumen celular. El calcio participa en la génesis de la sinapsis y de la formación de huesos, entre otros. El cloro regula pH y hace un transporte de agua y electrolitos a través de nuestras células epiteliales. Estas son algunas de las funciones o cargos que tienen estos iones, que como pueden ver son súper variados. O sea, el calcio va desde participar en la sinapsis, en la secreción de insulina y en el transporte de electrolitos fundamentales para procesos metabólicos, también contracción del músculo liso. Sirven para diversas actividades en el cuerpo. Pasando ahora al transporte activo, es un mecanismo celular por el cual moléculas pequeñas cruzan la membrana plasmática en contra de un gradiente de concentración, por lo que necesitan de energía de ATP para realizarse. Como mencioné anteriormente, esta energía se deriva de la hidrólisis de la molécula de ATP, es decir, del rompimiento de la molécula en ADP o AMP. Esto significa que es una adenina difosfato, adenina con dos fosfatos, un fosfato libre. O el ATP se puede hidrolizar en AMP, en adenina monofosfato. O sea, es decir, la adenina ligada eh, a un solo grupo fosfato. En este tipo de transporte existen tres proteínas transportadoras. Las uniportadoras, que son proteínas que transportan moléculas en un solo sentido a través de la membrana en contra de este gradiente. Recordemos, estamos en transporte activo. Los antiportadores son proteínas que transportan moléculas o sustancias en ambos sentidos, es decir, hacia dentro de la célula como hacia afuera de la misma. Los importadores son proteínas que transportan dos moléculas en una misma dirección. Pasando ahora al transporte activo primario, particularmente a la bomba de sodio y potasio, es una estructura proteica que se encuentra en todas las células del organismo. Su funcionamiento se basa en el transporte de 2 iones de potasio desde fuera hacia adentro y en 3 iones de sodio desde dentro hacia fuera de la célula. Esto quiere decir que es un simportador. ¿Por qué? Porque está tanto expulsando iones de la célula como ingresando iones. Sin embargo, tiene una particularidad este movimiento debido a que produce que la célula en su medio intracelular, en el citoplasma, sea más electronegativa. ¿Por qué creen que pasa eso?
¿Tienen alguna idea de por qué se vuelve la célula en su medio intracelular más electronegativa? Si nos fijamos bien en el movimiento que realiza esta proteína transportadora, nos vamos a dar cuenta que se liberan hacia el medio extracelular 3 iones de sodio con carga positiva, 3 iones sodio. O sea, eso quiere decir que de todas las cargas positivas que estaban en el citoplasma, 3 salen y entran 2 iones con carga positiva hacia el medio intracelular, por lo que se genera en cada uno de estos movimientos una deficiencia en una carga positiva, aumentando la electronegatividad. ¿Se entiende eso? Esta condición de electronegatividad em, es súper importante, especialmente para las neuronas, ya que debido a este movimiento es posible que vuelvan a su estado de reposo tras los impulsos nerviosos. Entonces, de cierta manera, regulan el sistema nervioso de nuestro cuerpo estas células. También generan algo súper importante que es un gradiente electroquímico, que va a ser importante para el transporte activo secundario. Como, como podemos ver aquí en el transporte activo secundario, corresponde al transporte de moléculas más grandes, especialmente glucosa o aminoácidos. La energía proviene de un gradiente de concentración de iones sodio. Aquí hay una similitud con el transporte activo primario, debido a que estos iones sodio van a generar este gradiente electroquímico desde la actividad de la bomba sodio-potasio. Por eso se dice que en el transporte activo secundario la energía que se utiliza no proviene directamente del ATP, sino que de este gradiente e indirectamente del ATP, puesto que son proteínas transportadoras que funcionan en conjunto. Todo está sucediendo simultáneamente, la verdad. Su función consiste en expulsar el calcio iónico fuera de la célula, empleando el gradiente del sodio iónico producido por la bomba de sodio y potasio del transporte activo primario, y así mantener una baja concentración del calcio intracelular. Em, por cada calcio que sale, entran 3 sodios a la célula. De cierta manera, aquí se puede concebir un equilibrio de la molécula, o sea, del ion sodio en la célula. El calcio iónico es fundamental para diversos procesos, al igual que los demás iones, como la contracción muscular, la expresión genética, súper importante, la diferenciación celular, varias funciones de las neuronas, entre otras funciones. Por lo que el mal funcionamiento de este transporte activo secundario puede diferir puede hacer que haya un aumento en la concentración del ion calcio dentro de la célula, en el citoplasma, lo cual puede alterar el normal funcionamiento y presentar anomalías, incluso muerte celular. Puede generar cáncer también, debido a la anomalía de concentración del ion calcio. Sin embargo, el calcio es el mineral más abundante del cuerpo y cumple muchas funciones, por lo que esta proteína transportadora es eficiente y es muy importante para mantener los niveles adecuados de este ion en el medio intracelular. Aquí podemos ver en la imagen, esta puede ser la bomba de sodio y potasio, la cual está liberando estas moléculas de sodio. Por cada 2 potasio que entran, 3 iones sodio salen, lo que genera este gradiente electroquímico favorable para disculpen, favorable para el transporte
hacia adentro de la célula de la glucosa, o de aminoácidos también puede ser. Como dije anteriormente, la energía no proviene del ATP, sino que del gradiente, no proviene del ATP directamente, sino que proviene del gradiente de sodio. Existe un cotransporte de sodio y glucosa, o sodio y aminoácidos, desde fuera hacia el interior de la célula, o sea, es un antiporter, un antiportador. Depende y es regulado por la bomba de sodio y potasio, como mencioné, y aumenta la concentración de sodio extracelular, generando este gradiente de sodio. ¿Todo claro? ¿Alguna duda hasta el momento? Ma- em, Finalmente estamos ya con el transporte en masa, que es un proceso en el cual las partículas más grandes entran o salen de la célula. Existen dos procesos que son los de endocitosis o exocitosis. Endocitosis, como su nombre lo dice, son los procesos mediante moléculas o sustancias, partículas externas a la célula entran por medio de invaginaciones o vesículas hacia el medio intracelular, hacia el citoplasma. Y la exocitosis, el proceso contrario, de vesículas producidas por, ¿qué, se acuerdan qué organelo celular produce estas vesículas? ¿No se acuerdan? Bueno, no importa. Sí, igual lo vamos a ver ahora en la siguiente diapositiva. El proceso de endocitosis, como mencioné, es el proceso en el cual ingresan sustancias al medio intracelular gracias a procesos de invaginación o mediado por receptores de membrana citoplasmática, formando una vesícula llamada endosoma, que una vez dentro de la célula se desprende y por la actividad de los lisosomas, otro organelo degrada esta vesícula y va a contribuir con la digestión y posterior metabolización de la sustancia que recién va entrando a la célula. En concordancia con esto existen tres procesos: la pinocitosis, la fagocitosis y el mediado por un receptor de membrana. La diferencia entre la pinocitosis y la fagocitosis es el contenido de sus vesículas, lo que está entrando. Esa diferencia, la pinocitosis se preocupa principalmente de líquidos y solutos, o sea, son partículas más pequeñas mediante vesícula que entran hacia la célula. Sin embargo, la fagocitosis tiene otro propósito, tiene otro propósito que es el de incorporar partículas más grandes con vesículas de mayor tamaño, llamadas fagosomas, debido a su proceso fagocitosis. Podemos ver aquí partículas grandes en vesículas grandes y aquí vesículas más pequeñas que contienen principalmente líquido y solutos pequeños e imprescindibles para ciertos procesos celulares. Luego está el mediado por un receptor de membrana. Este captura macromoléculas específicas que se encuentran en el medio extracelular mediante estos receptores que se ubican en la membrana, que una vez se adhieren, forman esta vesícula y permiten el ingreso de estas moléculas específicas que aquí en este dibujo tienen una forma de una estrella. Y si se fijan, los cuadrados celestes no calzan en los receptores de membrana, es decir, es solo específico para la molécula representada como una estrella. Y por lo tanto solo ingresan este tipo de moléculas, que luego
con la acción de los lisosomas, esta vesícula se va a degradar y también el contenido para la posterior metabolización y uso por parte de los organelos internos. Finalmente está la exocitosis, que es es el proceso contrario, la expulsión o secreción de sustancias fuera de la célula a través de la membrana plasmática. Fundamental en las células secretoras de hormonas, como los islotes pancreáticos que vimos hace unos momentos. Y aquí está el organelo que sintetiza estas vesículas imprescindibles para este proceso de exocitosis que corresponde al aparato de Golgi. Recordemos que el aparato de Golgi es el que se encarga de generar estas vesículas para rodear las sustancias que tienen un destino tanto intracelular, desde el aparato de Golgi hacia otro organelo, o tanto hacia un destino extracelular, que generalmente son desechos metabólicos, cosas que ya no sirven y que en el medio extracelular se encuentran las condiciones para que se puedan unir a otro tipo de sustancia y formar nuevas moléculas beneficiosas para el funcionamiento celular. Bueno, eso es todo, la verdad, por la clase de hoy. ¿Tienen alguna duda con respecto a los contenidos? Bacán. Quisiera aprovechar igual esto. Sí, sí, después voy a subir el PPT y la grabación de la clase también. De cualquier forma, si tienen alguna duda, si es que están haciendo quizás por su cuenta ejercicio o cosas así, no duden en contactarme a mí o a Álvaro, que es el otro profe, para resolver dudas. Yo no- he tenido igual ciertos problemas con entrar a un curso, así que les voy a escribir mi correo personal. Pero mi correo, la verdad, por si tienen alguna duda, yo feliz igual de ayudarlo. Quería también darle las gracias por asistir y preguntarle si tienen alguna idea o algo que quieran tratar de implementar a este sistema de clases online, que igual yo lo encuentro difícil, tanto para hablar como también para poner atención. Me pasa que en mis clases, los semestres igual me aburro harto y es difícil mantener la concentración realmente. Em, y eso, pues, la idea es que sean cosas más entretenidas para todos. Así que si tuvieran alguna duda, sería bacán que se pudieran expresar, que la dijeran, para ver alguna forma de implementar algo distinto. Em, sí, con Álvaro estamos discutiendo en el subir material extra y no solo las clases y los ensayos. Entonces, subir otro tipo de material adicional. Con respecto a los videos y actividades más didácticas, tienes toda la razón. Es algo que queremos implementar. Tengo entendido que por Zoom se pueden hacer como grupos para hacer trabajos en grupos durante la clase y después exponer o hacer cosas así, generar de cierta forma un pequeño debate. Em, no sé si les parece en algún momento hacer alguna actividad de ese estilo donde haya más participación de ustedes.
¿Qué les parece? Bacán. Entonces a la siguiente clase vamos a tratar de tenerle una actividad de ese estilo con el Álvaro. Y eso, nomás, muchas gracias. La verdad está un poco nervioso de mis primeras veces que hago clase y más encima por este sistema que no es tan bacán, po. Pero muchas gracias por la atención, por la asistencia y cualquier cosa, ahí está mi correo, o pueden hablarle a Álvaro o por el Instagram si tienen cualquier duda. Así que eso, muchas gracias. Cuídense, que les vaya bien. Chau, chau.